Hawái en los primeros años de la década de 1930 era un archipiélago con dos almas: la belleza tropical que atraía a turistas y colonos, y la estructura de poder económico y militar que había transformado islas, gentes y destino. Era territorio de los Estados Unidos, un lugar donde el ejército y la marina estaban tan a la vista como las orquídeas en los jardines. Thalia Fortescue, que más tarde llevaría el apellido Macié, no era una joven anónima. Venía de familias acomodadas, educada en el gusto y el privilegio, y su llegada a Honolulu la colocó inmediatamente en el centro de miradas. La mujer blanca, esposa de un oficial de la marina, cuyo estatus la hizo visible en una isla donde las diferencias de clase y raza se leían con crudeza. Fue la noche del 12 de septiembre de 1931. Thalia salió sola de un baile en la zona de Waikiki. Cerca de la medianoche caminaría por calles húmedas, y al final de esa noche se presentaría ante la policía con el rostro y la mandíbula lastimados. A la luz del amanecer del 13 de septiembre, la policía arrestó a 5 hombres: Horace Ida, Benny Aquelo, Joseph Kahahawai, Henry Chan y David Takai. Fueron señalados como sospechosos de una agresión a Thalia. La detención fue rápida, impulsada tanto por indicios circunstanciales como por una prensa que ya había decidido qué historia quería contar. Los diarios principales de Honolulu describieron a la mujer como de refinamiento y a los sospechosos como bestias. Esa dicotomía, la inocencia blanca frente a la ferocidad del otro, alimentó el fuego. En una comunidad con heridas coloniales y resentimientos de clase, la historia se volvió una lente que magnificó miedos antiguos. El proceso por la agresión se abrió en otoño. Thalia testificó, relatos cambiantes y detalles que se agrandaban con el paso del tiempo. Tras largas deliberaciones, el jurado quedó dividido. La corte declaró una nulidad, no había veredicto. Para muchos, eso fue un agravio. Para otros, la evidencia nunca encerró la verdad. En las semanas que siguieron, la rabia y la sed de justicia se volvió operativa. Un grupo de marineros tomó a Horace Ida, lo subieron a un coche y lo llevaron al valle de Nuuanu para castigarle con cinturones y humillación. Fue la antesala de algo más sombrío: la convicción, entre algunas élites, de que la ley era insuficiente y que la acción privada era legítima. Grace Fortescue, madre de Thalia, y Thomas Macié, el esposo de Thalia, no soportaron la idea de impunidad. Convencidos de que la justicia había fallado, comenzaron a tramar recuperar algo que llamaban verdad o honor. No actuaban solos, contaban con contactos, con hombres de la marina, y con una ira que era también un grito de clase y privilegio. La mañana del 8 de enero de 1932, la cadena de sucesos alcanzó su punto crítico. Joseph Kahahawai, uno de los hombres detenidos meses antes, fue arrancado de la vía pública y llevado ante quienes pretendían interrogarlo. Lo que comenzó como una búsqueda de confesión acabó en tragedia. El cuerpo que se negó a responder fue herido de muerte. La muerte de Kahahawai no fue un hecho aislado, puso en evidencia una isla partida. Doctrinas de raza, poder militar, prensa sensacionalista y honor familiar chocaron en un punto donde no cabía reconciliación fácil. A la mañana siguiente, Honolulu despertó dividida. Flores frente a la casa del muerto, notas de apoyo a la cubierta del barco donde se alojaban los acusados, y en Washington, cartas que pedían explicación. La pregunta que flotaba en el aire era simple y desgarradora: ¿quién dictaría la verdad en una isla donde el poder podía cambiar sentencias y el pretexto del honor podía abrir el camino al crimen? El 8 de enero de 1932, la calma aparente de la isla se quebró por completo. En el número 31 de la avenida Metcalf, la policía encontró el cuerpo sin vida de Joseph Kahahawai, envuelto en una manta. Thomas Macié, Grace Fortescue y 2 marineros los esperaban en silencio. No hubo fuga ni resistencia. En aquel momento, quizá pensaban que la batalla se libraría en otro campo, el de la opinión pública. En cuestión de horas, el caso dejó de ser un secreto de la calle para convertirse en el centro de un juicio paralelo en las portadas. La pregunta no era si habían matado a Kahahawai, sino si ese acto podía justificarse. Para algunos, los acusados habían hecho lo que la justicia no quiso. Para otros, habían cruzado una línea de la que no se regresa. La noticia llegó a Washington como una ola. El Congreso, oficiales de la Marina, asociaciones cívicas, todos parecían tener una opinión. El nombre de Hawái se repetía no como paraíso tropical, sino como escenario de un conflicto racial y legal que desnudaba las tensiones entre la población local y el poder colonial estadounidense. En febrero, la defensa llamó a un hombre cuyo nombre ya era leyenda: Clarence Darrow. Había defendido al maestro John Scopes en el famoso juicio del mono y ahora aceptaba representar a Fortescue y Macié. No vino a negar los hechos, sino a convencer de que, en circunstancias extremas, la ley debía ceder ante el honor. Darrow entendía que el jurado no sería inmune a la historia de Thalia, una mujer blanca, esposa de un oficial,
agredida en una tierra lejana donde la confianza en las instituciones se percibía frágil. La defensa no buscaba absolución completa, sino despertar empatía, suficiente para reducir una condena. Thalía narró con voz trémula la noche de la agresión, la humillación y la impotencia que siguieron. Entre pausas dramáticas y lágrimas calculadas, construyó una imagen de indefensión que resonó en parte del jurado. Pero para quienes conocían las inconsistencias de su relato original, aquel testimonio olía más a estrategia que a confesión. En abril de 1932, tras semanas de audiencias, el veredicto cayó, culpables de homicidio con circunstancias atenuantes. La pena, 10 años de prisión. Fue una sentencia que no conformó a nadie, demasiado blanda para unos, demasiado dura para otros. Y aún quedaba un último giro. Horas después del veredicto, el gobernador Lawrence Yard sorprendió al país, conmutó la pena a solo 1 hora de reclusión en su propio despacho. Alegó motivos humanitarios, pero la decisión envió un mensaje inequívoco. En Hawái, la balanza de la justicia podía inclinarse con un simple gesto político. La hora transcurrió sin dramatismo. Al concluir, Macié, Fortescue y los marineros salieron libres, recibidos como héroes por parte de la comunidad blanca y militar. Pero en los barrios nativos, el eco de la injusticia resonaba más fuerte que nunca. La herida racial quedaba abierta. El caso Macié no terminó con un acta judicial. Se incrustó en la memoria de Hawái como una cicatriz, prueba de que la verdad podía moldearse al antojo del poder, y de que el honor, cuando se confunde con privilegio, puede ser la excusa perfecta para destruir vidas. Décadas después, aún quedaría una pregunta flotando en el aire: ¿quién fue realmente la víctima, y quién escribió la historia que el mundo creyó?